Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hay una realidad que debemos tener en cuenta nosotros los católicos, nuestra identidad católica. Y esto que voy a decir acá va a molestar, a causar escozor, piquiña, alergia a algunos rincones de la Iglesia Católica. Va a causar escozor, piquiña, molestia a algunas personas que pertenecen a determinados grupos de mentalidad pentecostaloide. Es la siguiente. Lo que voy a decir no se trata de molestar a nadie, sino se trata simplemente de advertir y de hacer ver algo que está causando alguna incomodidad. Hay un signo sintomático que nos está mostrando una realidad protestante dentro de la Iglesia Católica. Por eso digo que nosotros debemos tener bien clara nuestra identidad católica. ¿Qué es lo que quiero decir con esta introducción? Resulta que los hermanos separados, cuando están vencidos o están siendo vencidos o se les acabó la argumentación para sostener su doctrina, entonces terminan más o menos con lo siguiente. Bueno, lo importante es que Cristo es el que nos salva, no importa tanto conocimiento, no importa tanta sabiduría, tanto título teológico, lo importante es que el Señor es amor, el Señor nos quiere y además la fe que tu conocimiento teológico no te va a salvar, sino te salva es la fe. Muy bien, entonces acuden a ese tipo de manifestaciones eufemísticas. Todo lo reduce y lo suavizan, ¿no?, en que Dios nos ama, Dios nos quiere y que la fe es la que nos salva y nada más. Entonces, para poder salir avante, después de que se está sintiendo vencido, en virtud de que su argumentación apologética, argumentación bíblica, teológica, no le sirve mucho para defender su doctrina. Pues esa realidad y esa atmósfera se está infiltrando, se está colando por algunos vericuetos de la Iglesia Católica, por algunas rendijas. Entonces ya algunos hermanos católicos que están llenos del Santo Espíritu, entre comillas, porque fueron a un retiro tal o porque estuvieron recibiendo durante unos meses un curso de determinada realidad teológica, bíblica, entonces salen muy embombados, ¿no? Hay, por ejemplo, hermanos que van a un retiro de 3 días, ¿no?, y salen pues todos llenos de vigor y de fortaleza y creyéndose pues que están llenos de sabiduría teológica. Otros están llenos del Espíritu del Señor, entonces por lo tanto el Espíritu es el que los va a inspirar, a iluminar, a saber enseñar, etc. Y resulta que las cosas no son así. Porque cuando se enfrentan a alguien que sí sabe, que tiene títulos, que puede acreditar su formación, que puede acreditar lo que sabe, porque ha estudiado en determinada universidad, porque tiene un título aquí o tiene varios sobre determinadas áreas teológicas, entonces estas personas de la Iglesia Católica, entonces, ¿qué empiezan a decir? Lo que dicen los protestantes. Bueno, a ti Cristo no te, a ti la sabiduría, tu intelecto, tu teología no te va a salvar. A ti te va a salvar es la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque les cuesta trabajo aceptar que hay personas que saben más que ellos, que hay personas que tienen estudio, formación, academia, que han pasado por universidades, por seminarios, por diferentes centros de formación teológica y que pueden, ¿no?, y que tienen en su haber pues el conocimiento para poder enseñar y evangelizar de mejor forma. Pero estos hermanos entonces católicos, que no son muchos gracias a Dios, entonces salen con esa situación eufemística para suavizar o más bien no aceptar que no tienen cómo acreditar sus estudios, entonces vienen a decir a los que saben es que a ti no te salva tu intelecto, tus estudios, a ti te salva la fe en Cristo Jesús. Pues resulta que a nosotros nos salva la fe en Cristo Jesús y además la gracia por las obras. Eso es lo que nos va a salvar, no solamente la fe, no solo la fe. Entonces ya empiezan a decir algo que es protestante, que la fe solamente es falta. No, la sola fe no salva. Con la gracia y las obras es que salva. Bien, ahora,
¿por qué estos hermanos de la Iglesia Católica están asumiendo esa postura? Porque desafortunadamente, como no tienen formación humana, no tienen formación teológica, no tienen formación bíblica, no tienen los criterios de formación moral, teológica de la Iglesia Católica, pues ellos simplemente dicen lo que oyen por allí. Porque ellos, como tienen el Santo Espíritu, entre grandes comillas, entonces ellos pueden afirmar y pueden sostener porque el Espíritu nos inspira. Argumentando también esta tontería, porque es una tontería. Bueno, al fin y al cabo, Jesucristo escogió a 12 hombres y esos 12 hombres no eran ningunos intelectuales, esos eran hombres rudos y hombres ignorantes, y el Señor los escogió. Entonces uno dice, sí, espérese un segundo, pero estuvieron 3 años con el Señor Jesucristo y el maestro de Galilea, el maestro de Galilea, los preparó. Es decir, que ellos fueron a la universidad, entre comillas, aquí bromeando, caricaturizando. Estuvieron en formación con el Señor Jesucristo y el Señor, cuando ya los vio capacitados, entonces fue cuando los envió. Envió a 12, porque ya estaban capacitados, ya estaban formados. Quiero invitar al hermano católico que está nadando por esas atmósferas protestantes, que se baje de ese atril, que ponga los pies en la tierra y que empiece a analizar mejor las cosas. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu nos llevará al pleno conocimiento de la verdad, nos llevará, es decir, que es algo procesual, ¿no? Y algo que se está desarrollando en el tiempo. Le voy a dar un ejemplo. Lo que usted sabe de la Trinidad, ese tratado, ese dogma de la Trinidad se desarrolló y se trabajó durante muchos años con muchas complicaciones, con mucho estudio. ¿De parte de quién? De personas sesudas, de santos, de teólogos, que pudieron definir el dogma, pero no fue nada fácil. Tuvieron grandes contratiempos contra Arrio, que era un hombre muy inteligente, y pasaron muchos años hasta que por fin se pudo definir, clarificar la realidad de la Trinidad. Lo mismo de la encarnación. Hoy ese libro que usted tiene en sus manos, que se llama Biblia, tuvo un gran trabajo. Vamos a simplemente hablar de los evangelios. En aquella época, cuando se estaba definiendo qué evangelios eran inspirados y cuáles no, había muchos evangelios. Entonces se tuvo que desarrollar un gran trabajo, qué evangelios eran inspirados, qué evangelios no, por qué es de Marcos, por qué es de Lucas, por qué es de Juan, por qué es del pastor de Hermas no, por qué es de la María Magdalena no, por qué el evangelio de Lucas no, por qué el evangelio de Pedro no, por qué es de San Juan sí. Todo eso fue un gran trabajo, un trabajo de mucho esfuerzo y de muchos años para que pudiéramos tener hoy el Nuevo Testamento. Por lo tanto, querido amigo, que si bien es cierto que a mí no me va a salvar mucho estudio que tenga, ni me va a salvar los tantos diplomas que tengo que pueden papelar toda mi habitación con tanto título y tanto papel, entonces a mí no me va a salvar eso. Pero una cosa sí es bien clara, que el hecho de tener estudio sí me va a ayudar a formarme mejor en mi fe, a comprender mejor mi fe. Sí, hay unos grandes teólogos que tienen empapelado su habitación de tantos diplomas y que prácticamente son unos rufianes. Y que aquella persona viejita, esa anciana que se va a la iglesia a rezar su rosario y que no sabe ni leer, esa mujer está llena de santidad. Sí es cierto eso, pero no olvidemos que la Iglesia Católica no excluye. La Iglesia Católica es incluyente en el análisis teológico. No nos vamos para un extremo del teólogo rufián, y tampoco nos vamos a ir para el otro extremo de la viejita ignorante. Entonces vamos al punto medio, que en la medida en que tengamos academia, formación intelectual, formación teológica, vamos a comprender mejor nuestra fe, a hacerla más digerible y a poderla transmitir con mayor certeza y verdad. Ni lo uno ni lo otro, pero no tengamos esa postura arrogante, ¿no? Y eufemística al sabernos, por no sabernos, más bien por sabernos ignorantes o con poco conocimiento, vamos a desdeñar de aquellos que sí tienen formación y estudio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.